Y la verdad es que cuando volvemos a nuestra infancia en trabajo terapéutico, te das cuenta cómo realmente eso te marca y cómo eso condiciona tu manera de relacionarte con las personas, con el trabajo, con la manera en que enfrentas la vida. Es terriblemente malo que una niña de 16 años asuma ser la cabeza de una casa, porque ese no era mi rol. Yo iba a reinventarme porque nunca me quedé sentada en mi casa, pero lo que yo digo es que yo nunca dejé de buscar la oportunidad. Yo nunca dejé de que a mí sí me decían, mira, hay que hacer una suplencia en la radio, en Univisión Radio. Yo soy, no hay pago, no me importa. Cuando te dicen tienes 1% de probabilidades de conseguir un embrión sano, tú dices, miércoles, ¿por qué no me lo avisaron antes? Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth, Brickell Realty Group, Open Insurances. Seguimos en Café Gourmet, recuerden @Café Gourmet USA, en maravilla de instalaciones, la comida riquísima, el personal, Nancy, su gente y por supuesto mi estilismo y maquillaje el día de hoy. Trends, esta es la cuadra de la felicidad, ustedes tienen que sin duda visitarlo. Y justamente la felicidad me sigue acompañando en esta visita en Miami. Miami es una ciudad divina, sobre todo cuando puedes coincidir con amigos, con gente que respetas, que admiras, que ha hecho una carrera maravillosa, que ha perseguido sus sueños y que a través de las redes nos mantienen informados de una manera muy genuina sobre sus vidas, porque no es fácil mostrar tu vida, no es fácil de alguna manera decir estoy en esto, estoy en aquello, pero siempre con esa intención de que algunos hagan empatía, algunos sientan también que todos tenemos como los mismos retos, ¿no? Y las mismas ganas de soñar y los mismos obstáculos por resolver y por quitar del camino. Tenía muchísimo tiempo pero que no coincidía con ella. Yo creo que en un evento en Radio Caracas hace 1000 años, pero me encanta cómo ha crecido ella y su familia. Adorada, animadora, licenciada en comunicación social, locutora, de las animadoras más divertidas, creadora de contenido. Y bueno, y para ustedes contar, Mónica Pascualoto. ¡Qué rico, verdad! Aquí, mira, cheers con este café. Cafecito. Salud. Si hubiesen prendido la cámara antes de empezar, porque mientras nos estábamos preparando... Por favor. Ya llevamos media entrevista. Eso es lo rico. Estamos tomando el café que uno nunca se toma en estas ciudades porque uno se lo promete, pero el estilo de vida es complicado para eso. Nos pusimos al día. Nos pusimos al día. Te agradezco, Mónica, porque primero, una mujer con mucho trabajo, gracias a Dios, con una familia que atender, una ciudad complicada, unos niños chiquitos, me tomo personal que hayas venido en el sentido de que espero que haya sido la intención de entrevistarte la que te haya movido para sentarte en un carro. No, qué rico sentarnos aquí y bueno, creo que todas las que hacemos contenido y que hemos utilizado pues estas nuevas plataformas para comunicar, creo que esa simbiosis de acompañarnos en este proceso de crear contenido es importante también. Qué bonito, qué solidaria, te lo agradezco mucho porque a ti te ha costado mucho crear esa comunidad que tienes y de alguna forma pues regalarle tu trabajo a cualquiera y el tiempo, que digo yo que es lo más importante que uno tiene y la energía, pues yo lo agradezco mucho. Mónica, me está gustando mucho, bueno, estabas escuchando una entrevista que estaba haciendo antes, saber de ese pasado, ¿no? Porque no sé si es que es un proceso mío y pienso en la niña que era y por qué estoy aquí y a veces se me juntan las piezas y me gusta preguntarle a quien yo veo realizado de alguna manera como muy encaminado, que los ves plenos, sólidos, ¿cómo eran de pequeños? ¿Cómo era su infancia, cómo fue? Y si alguna vez, como me he escuchado muchas veces, es que yo a tal edad, tal día ya sabía lo que quería. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, yo creo que yo soy de esas personas que tenía como muy claro qué quería. Más yo tuve la posibilidad de estudiar en el Emil Friedman, que era un colegio que te abría ese abanico de hacer contacto con el arte, con las tablas, con el escenario, con la música, desde muy temprano. Y yo siempre era esa típica niñita que en las fiestas agarraban las franelas y las ponía arriba de las lámparas para que hicieran luces de colores y siempre estaba inventando y moviendo al primo que odiaba hacer cualquier cosa y yo que, baila, y él que otra vez Mónica. Me imagino. Yo era esa. Pero yo, fíjate que la infancia es algo como bien interesante cuando uno tiene procesos terapéuticos durante toda la vida, por cosas distintas de la vida y empiezas porque todo el mundo siempre le pregunta tu infancia, a menos que haya tenido una cosa muy, muy traumática, te dicen, no, mi infancia fue una maravilla, mi infancia fue feliz,
Y la verdad es que cuando volvemos a nuestra infancia en trabajo terapéutico, te das cuenta cómo realmente eso te marca y cómo eso condiciona tu manera de relacionarte con las personas, con el trabajo, con la manera en que enfrentas la vida, y cómo hay cosas que son positivas y otras cosas que te toca tejer otra vez, o sea, agarrar ese hilito, soltarlo y decir, esto mejor lo tejo de esta manera para sacar mejor provecho y para vivir de una manera más confortable. Porque a veces tomamos la vida como la víctima, o tomamos la vida como sin saber poner límites, y todo eso, quiera uno o no, viene de ese tejido, de esa primera infancia y de esos primeros años. Así que yo considero que yo tuve una infancia bastante feliz. O sea, yo viví mamá, papá, hasta los 16 años que yo pierdo a mi papá por un infarto fulminante de la noche a la mañana, una persona que no tenía ningún tipo de condición. Y eso fue como que el primer detonante de un cambio súper brusco en la vida de nosotros. Pero sí recuerdo una infancia con mucha libertad. Mis papás siempre me apoyaron en lo que yo quería hacer. Si yo quería ser payasita, vaya y sea payasita y empiece su primer trabajo a los 15 años. El deporte que tú quisieras practicar, ese estaba ahí. Así que sí siento que fue una infancia muy acompañada para desarrollar hoy en día lo que yo soy, lo que yo quise ser. Era como muy, ok, explora, ¿qué es lo que realmente te gusta? ¿Quieres probar aquí? Vamos acá. ¿Quieres probar allá? Prueba acá. Yo recuerdo que mi papá decía, usted tiene que aprender a hacer de todo. No importa que no sea buena en nada, pero usted aprenda a montar moto, a montar caballo, a montar patín, a montar bicicleta, yo hice hasta esgrima. O sea, nos metían en lo que sea. De repente no llegaba a ser la profesional, Claro. a competir, pero él decía, a usted le dan una espada y usted tiene que saber hacer con la espada algo. Qué bonito eso, porque fíjate que uno tiende a escuchar, mi papá me decía, usted sea el mejor en lo que hace. Haga una cosa, pero sea el mejor. Aquí te dijeron más bien, llénate de herramientas, Prueba. conoce, prueba, explórate. Y quizás lo que te iba a decir en algún momento era hasta que va a llegar lo que te haga verdaderamente clic, ¿no? Pero tienes que explorar muchísimo en eso. Creo que haber escuchado una vez a tu hermano Giancarlo diciéndome que tu papá, que en tu casa no había como tabúes con respecto a hablarse o decirse, porque como buen italiano, tu papá era como muy de eso que se hacen notar. Y los italianos tienen como son las dos cosas, o estaba muy tradicional, el típico que lo llamaban como del sur, pero no, yo no creo que tenga nada que ver con el sur, pero era el italiano más cerrado, y luego estaba este otro italiano súper abierto. Mi papá también llegó a los 15 años a Venezuela. Eso fue su fin de adolescencia, pues lo transitó en un país que le abrió las puertas a todo ese melting pot de extranjeros. Pero sí era una persona muy abierta. Bueno, mi primer sostén me lo compró mi papá. Wow, por ejemplo, mi papá, yo recuerdo que iba en el carro manejando y él decía, ojo, cuidado, porque él no pronunciaba J. Los muchachos ponen la mano primero en la rodilla, de la rodilla acá y después para adentro. Qué cómico. Y usted lo para si usted quiere. Entonces era como muy interesante. Pero son los años 80, 80. Claro. Y siempre fue como muy claro en ese tipo de cosas. O sea, yo recuerdo también que una vez me encontré con mi hermano en un hotel de estos, yo no sé, el Aladín, uno de esos, de los hotelitos que uno paga por hora. Confesiones de los Pascualotos. Claro, y la mañana siguiente el desayuno fue conversando con mi mamá, o sea, no estábamos casados ni nada, conversando con mi mamá. Ay, ayer nos encontramos ahí. Claro. Había como esa libertad, Sí. pero yo recuerdo que esa libertad también te daba la responsabilidad cuando te dicen, mira, esto pasa, y esto es lo bueno, y esto es lo malo, y esta es la consecuencia, y esta no. Es tu decisión, pero te lo explican el panorama completo. Yo recuerdo que yo decía, yo ni de vaina llego con una barriga a mi casa, por ejemplo. El día que yo le dije a mi mamá que iba a pasar, y tenía como 18 años, 19 años, que iba a pasar un fin de semana con mi noviecito, mi mamá me preguntó, ¿cuándo te vino la regla? Ok, llame al noviecito y que le compre tal pastilla. Y yo dije, mira, dice mi mamá que me compres tal pastilla anticonceptiva. O sea, todos queríamos ir a casa de los Pascualotos. O sea, por favor, en serio. Y fue tan cómico que ese fin de semana yo me voy y mi mamá, cuando llego así, ¿qué pasó? ¿No pasó? Y yo que no, mamá, no pude. Y es muy rico poder tener la libertad de hablar de todo ese tipo de cosas, porque creo que tomas decisiones desde un lugar con mucha más congruencia entre lo que tú realmente quieres, lo que piensas,
sobre todo en la adolescencia, que uno está tratando de llevarle la contraria a los papás de uno porque sí. Sí. O sea, ¿cómo tú le llevas la contraria a alguien que no te lleva la contraria? Que no te lleva la contraria. Exacto, que no hay argumento para. Tú sabes que comentabas el tema de me compró mi perro sostén. Y recuerdo a mi papá cuando yo fui la primera de mis hermanas que se desarrolló. Y él se apareció con una botella de sidra. Ajá. Y yo no sé si es por eso que no me gusta la sidra. Y empezó a cantarme Mi Niña Bonita de no sé quién cantante, ¿no? Y porque su hija se había hecho mujer, una cosa para mí súper vergonzosa, ¿no? Pavosísima. Bueno, mira, el cuarto de mi papá y de mi papá estaban acá. Mi papá ve el programa, así que se va a acordar. No importa, pavosísima eso, pero bueno. Pero mira, oye esto, yo me desarrollé a los 15 años pasados, ¿ok? Ya había cumplido 15 años y me había ido de vacaciones. Yo cumplía en octubre y me fui de vacaciones al viaje quinceañera. Y yo repaséme la fiesta con los $4 que me traje de regreso así, cual turca. Y recuerdo que mi papá todas las mañanas se levantaba y me gritaba, Mónica, novedad. Y yo, no, nada. No hay novedad, no hay fiesta. Y yo decía, miércoles. Pero era un personaje. Pero era un personaje, Mónica, ¿sí o no? Bueno, es que tú también eres un personaje. Debo decir que tú tienes una alegría. Yo creo, y no me gusta hacer ese salto por completo, pero bueno, sé que fue duro para ustedes perderlo, porque tú asumes junto con tu mamá la casa, la familia. Háblame de ese momento, porque además lo he comentado muchas veces y no es secreto. Tú además eres muy abierta contando todo también. ¿Cómo lo recuerdas? O sea, ¿cómo se te movió el piso para ti en ese momento? Mira, mi casa, o sea, mi mamá era la típica ama de casa que, o sea, ella se levantaba a preparar a los niñitos, iba para el mercado, servía cena, y mi papá era cabeza de familia. Te podrás imaginar qué pasa cuando mi hermano tiene 12, yo tengo 16, y mi papá no amanece una mañana, el mundo se descontrola completamente. Yo recuerdo ese momento con un momento de mucho miedo. O sea, yo sentía una desolación, pero la desolación era miedo, y después eso se transformó en abandono, porque al final la mente lo asumió como un abandono, y muchos años después, trabajando el duelo, que nunca hubo, porque en ese entonces no existía el apoyo de pasó esto, vamos a tener un terapeuta para que nos acompañe, para que nos ayude, para sanar el duelo, porque es terriblemente malo que una niña de 16 años asuma ser la cabeza de una casa, porque ese no era mi rol. Eso que la gente te decía, tienes que ser fuerte por tu mamá. Yo recuerdo que yo me metía a la piscina a llorar para que mi mamá no me viera llorando. Eso no es la manera de pasar un duelo. Pero sí recuerdo mucho miedo. O sea, yo creo que la sensación más que he trabajado más desde entonces era esa sensación de desprotección y de miedo, porque ¿y ahora con qué se come esto? ¿Con qué se llevan las riendas de una empresa de construcción que queda en Amazonas y que uno tiene que ir a hacer licitaciones al Ministerio de Transporte? O sea, ¿cómo se hace todo eso? Porque eso era nuestra fuente de vida, o sea, no era otra cosa. Nadie más, yo hacía piñatas y me ganaba 80 bolívares en mi mes de hacer piñatas, pero eso no sirve para mantener una familia. Entonces, creo que lo hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Si hoy en día yo pudiese volver el tiempo atrás, hubiese hecho cosas muy diferentes, y de hecho lo conversé. Yo tuve a María Alejandra Requena en mi podcast, en Bajo Este Techo, y lo conversamos mucho en esas primeras sentadas a comer, Camila, Mariale y yo, que Camila también pasó por una pérdida muy fuerte, la pérdida de su hermana, de Valentina, y siempre le decíamos, Mariale, terapia para ti, terapia para los chamos, porque la mente juega mucho, o sea, la mente en esos momentos, si no tienes a alguien que te ayude a descifrar qué es lo que estás sintiendo, te puedes pasar factura años más tarde, sí, puedes vivir duelos de la manera más complicada y menos saludable. Y al final, yo sí estoy plenamente convencida de que todas las emociones cambian nuestro sistema hormonal, y nuestro sistema hormonal afecta a todas las células de nuestro organismo. Y una tristeza te puede enfermar, una rabia te puede enfermar. Una tristeza guardada, ¿no? Claro, una frustración guardada. Claro. Es así. Qué bonito que lo dices. Es decir, que hoy por hoy ese miedo de desprotección no acompaña a Mónica porque lo has trabajado en terapia. Lo he trabajado, pero ha sido muy interesante porque sale cuando menos te lo esperas.
Y yo utilizo la terapia, la he utilizado en momentos específicos de mi vida en donde siento que llego a un embudo y digo, yo sola no puedo, necesito a alguien que me sirva de espejo, que me pregunte, que me busque, para yo encontrar respuestas y ver las cosas desde otro punto de vista. Y de repente dices, no puede ser que esto esté conectado con esto otra vez. De hecho, yo tuve una pérdida ahora en enero de este año, y pasando ese luto, ese duelo. Que además no es la primera vez que lo pasas. No es la primera vez que lo paso, pero venía acompañado de una serie, tenía una connotación muy diferente, porque yo soy de la filosofía de que tienes algo, te pasa algo y lo lloras, o sea, pasas tu duelo y luego siempre te tienes que levantar al día siguiente para pensar qué más puedo hacer para lograr lo que quiero. Pero cuando ciertos factores empiezan a influir y dices, bueno, ya este no es el camino, ya el cierre del ciclo es diferente, el duelo es diferente. Y repasando ese duelo me di cuenta, wow, esto tiene conexión todavía con eso, qué increíble. Y cuando lo trabajas y lo entiendes y lo llevas otra vez, lo sacas del subconsciente, o sea, el alivio o lo que sientes es súper diferente. Tú sabes, Moni, que mucha gente, sabes que estas redes sociales son una cosa seria, todo el mundo está esperando a ver dónde flaqueas para lanzarte, ¿no? Gente con historias vacías, tratando de comprar las historias ajenas. Resulta que como llegas a un punto en tu vida en donde reconoces que es importante hacer match con tus emociones, trabajarlas, entonces cualquiera que quiere compartir eso en redes, ahora te las das de coach, ahora todo el mundo es coach. Oye, pero permítele a los demás, o sea, ¿sabes? No se trata que todos queremos ser coach, que de repente tú quieres compartir una historia, algo que te pasó, compartirlo, porque ya no te persigue, porque ya no te atormenta, porque ya no te avergüenza, porque ya la sacaste del baúl donde estaba y la cuentas porque sabes que te hace bien contarla y porque seguramente hay muchos igual que tú pasando lo mismo. ¿Cómo lidias con eso, con esa, lo abierta que eres contando todo? Porque sí he visto que mucha gente te lanza duro. Bueno, porque yo no le doy la solución. Yo creo que yo no le doy la solución de cuando yo muestro el problema que estoy atravesando, o por ejemplo ahora que tengo un programa de paternidad, de crianza. Yo no pretendo ser especialista en crianza consciente ni nada por el estilo. O sea, yo sencillamente muestro los errores y los aciertos. Y creo que lo que hay que crear es conciencia en que, porque todo el mundo, fíjate, voy a esto, todo el mundo dice que es que la manera en que están criando a los niños, se están convirtiendo todos los niños en unos monstruos, y la generación de cristal y la generación de no sé qué. Y yo siempre me hago la pregunta y digo, ¿cómo es la sociedad de nuestra generación? Es una generación sana, es una generación empática, es una generación que los golpes y los correazos que nos dieron, o la manera de corregirnos, fue la manera para crear una sociedad sana. Yo no creo. Todo va evolucionando. De repente lo que hoy la neurociencia dice que es correcto, quizás en 20 años va a decir que no lo es. Pero ¿por qué no adaptarte al cambio? Y ¿por qué, si empiezas a descubrir que existe un cambio y tienes la posibilidad de llegar a gente a través de las redes sociales, no exponerlo? Al final tú tienes el libre albedrío y tienes la decisión de decir, mira, resueno con lo que dice Marianne, lo voy a hacer, o no resueno con lo que dice Marianne y no lo voy a hacer. Pero la información está ahí abierta. Claro. Y si te hace de ruido, entonces busca más, entonces infórmate más. Les hace ruido porque simplemente les estás mostrando un espejo. Lamentablemente, como no lo quieren trabajar, es la negación, ¿no? Claro, porque tú te crees tal, ¿no? Porque a lo mejor les das en esas teclas que la gente, pues no le gusta que le toquen. Y sí, creo que en ese sentido hay que estar muy pendiente de justamente protegerse de esta que siempre han existido. En este momento te lo escriben, pero claro, ¿cuánta gente no ha estado en desacuerdo con lo que uno ha dicho, ¿no? Como uno ha sido, y más con lo que hemos estado expuestos. Claro, pues tan expuesto, exactamente. Exacto, bueno, saltemos de esta gente que no tiene nada que hacer y sí le demos aplausos y cariños a todos los que de verdad tienen una comunidad lindísima y siento que también han seguido todo lo que tú has hecho de manera muy bonita y eso es lo importante. De esta vida en Miami, o sea, después que te vas de Venezuela, de hacer tantos programas, de ser una animadora emblemática, novelas, actriz, ya esa parte de mujer casada, con Ralph,
y lo que significa hacer una nueva vida, miras además a formar una familia, que entiendo también ese fue siempre tu sueño. Sí. Ser una familia y tener hijos. Bueno, uno lo dice así como que, wow, y uno se pone a ver, y ya tengo 15 años aquí, 15 años desde que tomé La adolescencia. la decisión de venirme. Y yo creo que ha sido un proceso muy bonito porque lo asumí con la honestidad de que cualquier cosa podía pasar, que no había nada cierto en este nuevo comienzo, en que quizás mi carrera no la iba a poder reconstruir, en que quizás me iba a tocar hacer algo totalmente diferente. Y en un principio, yo siempre digo que como yo soy muy optimista, yo llegué y yo dije, no, los primeros 6 meses, esto es, quítate Sofía Vergara que llegué yo. Y a los 6 meses ya yo estaba llorando así, diciendo, ¿sabes que me va a ponerme a vender arepa? ¿Qué voy a hacer? Porque cuéntame eso, de verdad, Moni, es importante. ¿Qué es lo que sientes que es lo más difícil? O sea, ¿qué pasa? Que uno de repente trae con una visión de sí mismo que no encaja, o es simplemente un tema de oportunidades. O sea, pero sí he escuchado reiteradas veces y entonces a los 6 meses ya estaba mal, llorando. No porque a los 6 meses sean el patrón, sino porque Claro. a los meses. ¿Por qué explota de esa manera? ¿Qué crees que traemos que de repente no podemos como controlar, que nos supera? Bueno, porque tú tienes sueños, porque tú piensas que todo es posible, porque tú vienes de un estatus de estabilidad que tú dices, para mí va a ser muy sencillo entrar aquí, tocar una puerta o sentarte con gente que conoces y que son contactos y que te sientas con la cabeza de la cabeza de la cabeza y después tú dices, bueno, ya me he sentado aquí con todos los amigos de todos los Te amigos. sientas que con el cabeza de... Ya toqué todas las puertas que tenía que tocar. Pero estás a un brinco de los 40 también. O sea, yo me vine para acá a los 36, 37 años. Ya esto para la carrera de nosotros en pantalla, ya uno es un dinosaurio. Ya los puestos para las mujeres maduras se van cerrando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y si no estás de repente en la parte periodística seria, entretenimiento cada vez más busca carne fresca. Y carne fresca y carne fresca. Y es así, Porque así la se gente maneja. grande no se entretiene, Mónica. Así, no, claro que se entretiene, Es que pero yo estoy diciendo que pero no es la norma. Me impresiona eso, que todavía exista. No es la norma. ¿Verdad o sea, no hay nadie más entretenido que una mujer de nuestra edad, por favor? Claro. ¿Quién te puede hablar de entretenimiento más que las mujeres de nuestra edad? Si nos hemos entretenido un montón. O sea, ya tenemos con qué Es entretenernos. un cliché absurdo que lo viviste también aquí. Claro, ¿correcto? claro. Pero mira, yo recuerdo que te daban esas bajas de autoestima tan arrecha, porque hay que decirlo con la palabra que había momentos en que Ralph me decía, agarra el carro y vete para Dolphin Mall para que alguien te reconozca y te pregunte si tú eres tú y se tome una foto contigo y te regreses a la casa y sientas que... Y yo me iba a caminar y puede ser que alguien me decía, coño, Yalimar, una foto. Y yo, aunque sea Yalimar, no importa, sí me tomo la Ay, no foto. puede ser. Porque obviamente esto es una carrera de mucho rechazo hasta que logras ese pasito. Y tú lo debes haber vivido también porque, vamos a estar claros, ustedes tenían el monopolio de los comerciales, ¿verdad? Y si alguien quería entrar, para entrar era... O sea, seguramente le habrán dicho a muchas, no, porque ya ustedes eran súper profesionales, la conocían, era como, y eso pasa en todos lados. Claro. Yo no sé, porque nunca he trabajado en Corporate America, si eso también pasa en las grandes empresas, pero lo cierto es que hay 3 canales de televisión y Corporate America tiene 100,000 corporaciones para entrar, entonces la posibilidad de tú entrar es diferente. Pero creo que, y lo dije el año pasado en septiembre, cuando entré en Despierta América, con todo y que yo tiraba la toalla una noche y decía, ya, no me dedico, ya estoy a punto de entrar a estudiar Nurse Practitioner, porque me encanta la medicina, esa broma, y yo dije, bueno, me dedicaré a ser Nurse Practitioner, a cuidar a mis niñitos en la casa y ya está. Pero al día siguiente yo me paraba igual y decía, bueno, voy a buscar en Google para ver en qué universidad me meto, pero siempre estaba... ¿Lo dudabas? Buscando la oportunidad. Claro. No, es buscando la O oportunidad. sea, digo, dudabas de eso, de como que reinventarte completamente. No. Porque- Yo iba a reinventarme porque Ibas a nunca ser me quedé nurse. sentada en mi casa. Pero lo que yo digo es que yo nunca dejé de buscar la oportunidad. Claro. Yo nunca dejé de que a mí sí me decían, mira, hay que hacer una suplencia en la radio, en Univision Radio. Yo soy. No hay pago, no me importa, yo soy.
Así. Yo pasé 2 años haciendo suplencia en la radio aquí sin que me pagaran. O sea, yo jodía al jefe porque yo le decía, coño, ¿qué entrada tienes? Aunque sea para dársela a la cajera del supermercado. Hice unas entradas de Marc Anthony para yo cambiarla por el mercado. Sí, sí. Pero eso hizo que yo empezara a tejer esa red de contacto Claro. y esa red para llegar a. Sí. Y así fue. Y así fue. Pero fue no dejar. Y me acuerdo que con esta cosa de Univisión, de Gangas and Deals, de Despierta, yo hago el casting y desde el día que hice el casting hice terrorismo psicológico con todas las personas a las que las llamaba todos los días. Ya escogieron, no escogieron. O sea, tú recuerden sí que soy yo. aplicaste tú fuiste contrario al no me llame, nosotros lo llamamos. No. Yo Tú te sí llamo, llamaste. yo te llamo para recordarte que tienes que llamarme. Pero esas cosas funcionan Sí. porque al final Sí, parece mentira, ¿no? el que está llamando antes es o sea, tú. sí, Quizás tú dices, eso no es lo correcto, pero resulta que... No, porque alguien lo va a hacer y ese Sí, es el que le van así a es. dar la broma. Entonces tú decides, ¿te cuesta o no te cuesta? Y eso que para mí es un esfuerzo sobrehumano, porque yo soy todo lo contrario. Yo soy de las que, cuando yo tengo que hablar con un cliente, llamo a Camila y le digo, Camila, ¿qué digo? Y escribo lo que ella me dicta, porque si es por mí, yo no sé ni negociar. Uno cómo se ha tenido que reinventar, que empezar a ser vendedor, ¿te acuerdas? A veces estaba en Sí. la radio y eran los vendedores los Claro. que vendían, no sé, o en el caso de los canales, todo lo que era la parrilla o toda la corte comercial, uno no tenía nada que ver con eso. Después te toca, cuando empezaron a pagar por cupo, por favor. Sí, O sea, y uno, ¿cómo ¿qué se es eso? negocia un cupo? Sí. Los PNI, ¿cómo se hace una producción nacional independiente? Ahora de repente eso, tienes cómo te gestionas en el 360 con todas las cosas que hay. Es un gran reto hoy Sí, por hoy, ¿no? Sí. Eso. Pero es muy rico también. Es muy rico. Porque si tú te preparas y tú estudias, porque todo tiene cierta preparación. Yo siempre digo que si tú decides hacer un podcast y no estás metida en cómo no sé qué, en cómo se edita, en cómo se programa, en cómo se hace esta cosa, si no lo haces tú, conseguirte un equipo que te ayude, no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. O sea, la suerte Sí. es solamente un empujoncito. Pero para mantenerte te tienes que preparar y tienes que estar en la cresta de la ola. O sea, ahorita inteligencia artificial, uno tiene que echarse un machetazo de esa broma porque tú no sabes si tú mañana no vas a grabar esta cosa así, sino vas a grabar una vaina por Sí, inteligencia artificial. Una que tú cosa te- que hicieron de mí. Que espero que sea mejor. Mira, Moni, entonces en este momento estás en Despierta América. Estoy haciendo, es como que la parte de e-commerce de Univision se llama Gangas and Deals y son tal cual venta en televisión. Qué bien. Les tengo estas tazas que son una maravilla, son de tal encanta. material y las puedes utilizar de tal manera. Soy una buonera de televisión. Pero perdón, nosotros hicimos esa cosa de infomercial, como tipo un infomercial, infomercial, por es un supuesto. infomercial, tal Me cual. encanta. Y como a ti solamente hay que decir habla, me Yo imagino hablo. que le vendes ya los Y esquimales, ¿no? para mí ha sido súper bonito porque yo venía de trabajar 7 años en América TV, que es un canal local muy cubano, pero era en las noches, era en vivo de lunes a viernes, era el Day Night Show, súper chévere, cosa que le agradezco muchísimo porque me abrió las puertas de toda la comunidad cubana de esta ciudad y me convirtió, como que yo digo siempre, en la reina de Jayalía. Y tú te pareces a Eh, Gloria Estefan, te debieron haber casteado para el... Ay, Moni, tú que bailas y cantas. ¿Te Sí, acuerdas, On Your Feet? Claro, Es posible claro, que no te hayan cuidado. Para que el próximo casting lo hagan ellos, de verdad. Pero que yo sí. venía rato diciendo, quiero un cambio de horario, porque ya, o sea, Mark ya requiere más de presencia de mamá en casa. Claro, y ¿tiene no es- cuántos años ya? Tiene 9. Wow. Entonces ya las tareas eran 7 de la noche y mi mamá, yo en el estudio y mi mamá, que Mark no quiere terminar no sé qué, que Mark no se quiere bañar. Y yo en un momento dije, yo tengo que ser mamá presente. Yo necesito un trabajo en la mañana. Y empecé. A todo el que veía, quiero salir de Hialeah, quiero un trabajo en la mañana. Quiero salir de Hialeah, quiero un trabajo en la mañana. ¿Tú no conoces a alguien que necesite un trabajo en la mañana? Yo me quiero ir a un trabajo en la mañana. ¿Tú no tienes un trabajo en la mañana? Y así llegó el trabajo en la mañana. Cómica, amor. Qué maravilla. Háblame de esa bebé que fue tan esperada, tan buscada, todo ese proceso que además documentaste y compartiste con la gente. Clio. Clio es una bebé que me costó 6 años y un apartamento, literalmente. Y lo hice público todo el proceso porque yo no estaba consciente de la importancia de la edad fértil de la mujer. ¿Qué pasa con la calidad de tus óvulos? Y el caso mío fue un caso 1 en 1.000.000 porque yo tenía mucha cantidad. A las mujeres de mi edad le sacan óvulos y le sacan 2, 3. A mí me sacaban 15, 16 óvulos. Pero conseguir óvulos sanos para generar embriones sanos después Es de otra los cosa. 40 años
es muy cuesta arriba. Y cuando a nosotros nos cae la locha y nos dicen, mira, es esto, porque uno ve las revistas y ve que sí, no sé, la Toya Jackson a los Brigitte 50 Nielsen. y tuvo, hijo, y la otra tuvo Hablas de morocho. Carolina Herrera. Ajá. Claro. Y nunca cuentan la historia como es. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo voy a contar esta historia como sea, porque como yo voy a ser mamá, yo no sé si voy a ser mamá por foster, yo no sé si voy a adoptar, yo no sé si voy a necesitar semen donado, si voy a necesitar embrión donado, porque nosotros los dos teníamos factores que nos jugaban en contra. Y yo dije, yo voy a echar el cuento para sembrar conciencia, que si tú quieres postergar tu maternidad, después de los 35, 38, 40, entonces sé responsable y congela tu carga ovárica. Sí, a los 20, 30, hazte un estudio para saber si tienes menopausia prematura o no, cómo está tu reserva ovárica, cómo están tus hormonas, porque los ginecólogos no te cuentan nada de eso. Vas a los 35 y lo más que te pueden decir es, y bueno, ¿para cuándo lo vas a dejar? Sí, claro. Pero ¿para cuándo lo vas a dejar? No es, mira, tienes 35, ya es 20% de probabilidades, 38 ya son 15, 40 ya son 10, 7, 2. Cuando te dicen tienes 1% de probabilidades de conseguir un embrión sano, tú dices, miércoles, ¿por qué no me lo avisaron antes? Entonces, por eso el proceso lo hicimos público. Recuerdo que hubo uno de los años en donde hice hasta una campaña por todos los medios aquí promoviendo eso, el congelar óvulos si pretendías postergar tu maternidad. Y yo lo entiendo, a veces uno quiere desarrollarse como profesional, a veces el peor es nada con el que está no es el tipo que tú quieres como padre de tus hijos. Por supuesto. Pero después vas a decir, bueno, entonces no tengo hijos, o tienes que asumir que tienes que buscar hijos con un óvulo donado o con un vientre. El proceso es complicado porque de paso no es económico. Y eso es lo que te iba a decir, ¿no? No ¿Cómo es económico. decides que es algo que vas por el primer paso, que probablemente sea más económico y conforme no va funcionando, entonces una escala de opciones, ¿no? Me imagino que es ahí donde viene como todo esto. Y en este de los país ha gastos. estado cambiando mucho en los últimos años. De hecho, este año hay empresas como Target, hay una empresa de tractores, hay como diferentes corporaciones que ofrecen dentro de sus seguros de salud la cobertura de fertilidad, porque en este país la mayoría de los seguros no ofrecen cobertura de fertilidad y un tratamiento de fertilidad va desde los 8.000 hasta los 20, 30.000, dependiendo de lo que te toque pasar. 6 años y ¿cuántos intentos? 6 años y 6 extracciones, porque hicimos unas primero en Colombia, después hicimos otras acá, hasta que logramos tener un banco de embriones, porque esa era otra. Cuando llegamos acá, el médico dijo, vamos a tener un banco de embriones sano, porque el hecho de que tú consigas un embrión no quiere decir que eso va a pegar, cosa que fue tal cual. El primer intento que pegamos dio como un embarazo hormonal, pues dio positivo el primer día y no siguió creciendo. Si yo me hubiese quedado con ese único embrión, ya hubiese perdido de repente 6 meses para volverme a estimular y volver a tener. Entonces él dijo, vamos a tener un banco, a sacar y tengamos un banco. Al tener un banco empezamos a poner. Mónica, eres excelente consejera para quienes están comenzando ese proceso, que va a tener una montaña rusa de gastos, emociones, aciertos, desaciertos, alegrías, ¿no? Tristezas. ¿Has considerado de repente, me imagino que lo hará de manera muy generosa quien te lo pida, pero hacerlo de una manera más formal? Hemos hecho de hecho tengo 2 o 3 programas especiales dentro de mi podcast dirigidos a eso con un especialista de fertilidad. Después de la pérdida tuve también a una terapeuta que ella perdió a su bebé en la semana 38, 40. O sea, tuvo que parir a su bebé después de que ya no tenía latido dentro del vientre. Hicimos un programa precisamente para eso, para todo lo que es el luto o el duelo de la pérdida. Y sí he sido muy consciente desde hace muchos años y de hecho revisas mis redes, vas a encontrar mucho contenido sobre eso, con diferentes especialistas, con embriólogos, con médicos especialistas en fertilidad, hablando sobre el tema, sobre todo para acompañar. Ese acompañamiento, ¿verdad? Sí. Sobre el tema masculino. Eso es un tema. Sí. Es como que sigue la siendo fertilidad. un tabú todavía, ¿no? Claro, la fertilidad depende de ti. Nada más. No. Eso es el 50% de la carga y cada vez más por cuestiones de alimentación, por donde los hombres se colocan el celular, Tabaquismo, por sobrecalentamiento. Sí, claro, sedentarismo. O sea, claro, también. La barriguita cervecero, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Las canitas, sí. todo, también ellos sufren. Qué bonito eso que dices, porque yo creo que uno
primero te habrá hecho mucha terapia también a ti poderlo contar y Claro. tener mensajes maravillosos y después eso, que haya gente que siente en ti una inspiración, me parece espectacular. Los planes en los que estás es futuro, porque además eres empresaria, yo sé que además tienes 10.000 clientes, estás siempre muy movida, o sea, cuando uno ve en las redes aparece algo que tú se ve que además tú lo llevas, que no lo sueltas, ¿no? En un mundo en donde definitivamente hay que manejarse así, o sea, hay que autogestionarse. Sí, yo creo que espero no agarrar nada más de lo que Bueno, tengo ahorita. el próximo porque bebé que ojalá tengo Dios, el ¿no? podcast, tengo el podcast que nos va súper bien, ha crecido maravillosamente. Lo que sí quiero hacer es empezar a hacer emisiones especiales en otras ciudades de Estados Unidos y poder tener contacto con terapeutas de crianza en otros estados y poder hacer Buenísimo. contenido sobre eso, seguir en mi programa. Y bueno, yo tengo dos, uno de 9 y uno de 3. Ya a mí me toca, yo estoy en pleno proceso de Pero qué bonito, dejar pero- los pañales. Pero te mantiene actualizada, movida, crecen después, como los míos, ¿no? Que me dicen, mamá, qué bueno que regresaste a lo que siempre te ha gustado hacer. Cuando uno sentía a lo mejor culpa de regresar, si estaba muy chiquito porque les entendía, saber que hoy te dicen, a mí siempre me gusta también hacer lo que me gusta, qué bueno, mamá, ve, ¿no? Uno siempre Sí. está con eso de, ¿será que ya perdí mi momento? ¿Será que de verdad tengo que regresar? Y saber que te van a decir cómo te fue, es bellísimo. Así que yo digo que hay que seguir, Porque es un así sea ciclo. con 20 muchachos, Sí, hay que es seguir. Un ciclo. Es un ciclo. Ya yo estoy viendo, sí, yo sé que yo hablo hasta por los codos y ya los muchachos están ahí que decir que Mariana, cierra, Mariana, cierra. Yo no quiero cerrar, ¿verdad? Porque, Moni, pero has hablado como tú solo sabes hacerlo, con una elocuencia, con una sinceridad. La energía de Mónica Pascualota sin duda se conoce. Se ve además en la familia bellísima, Giancarlo es un amor, tus sobrinos, una familia bella que ya están acá, Ralph que ha sido, bueno, imagínate, creo que tan divertido que lo vemos, te mereces todo lo que estás teniendo. Siento que viene más porque ha sido siempre muy genuina, ha sido siempre muy, muy linda, de verdad que sí. Así que por más como tú, por más gente sincera como tú, por más verdades como tú, porque eso se trata el mundo, ¿no? Yo creo. Ya sí, y que la gente no se rinda. Yo creo que ese es el... No hay que rendirse en nada. En Y nada. hay que siempre procurar tener un sueño, un anhelo, algo que ese es el motor para seguir. Y cambia. Quizás hoy son los hijos, mañana es el trabajo, pasado mañana es un nuevo amor. Uno Todo nunca cambia, sabe. que es nada estático, ¿verdad? Sí, nada es estático. Y en eso tú estás más clara que nadie. Sí. Te Qué rico. quiero, que nunca pare las cosas buenas que nos entrega Mónica Pascualotto a través de sus redes y todas las bendiciones que te mereces. A ustedes también bendiciones por seguir allí, gracias de verdad, por activar las notificaciones, darle like, hacer esos comentarios tan bonitos. A ver, pregunten a quién quieren que entrevistemos, también díganos, bueno, estén muy pendientes porque tenemos mucho contenido. Nos vemos el próximo viernes.